Hola de nuevo a todos. Con este microvídeo vamos a intentar aprender el funcionamiento de las técnicas de estudio. Hay tres principales: el subrayado, el esquema y el resumen. Muchas veces nos han pedido que subrayemos las ideas principales de un texto, hagamos un esquema de una pregunta del libro o un resumen en un examen. ¿Pero alguna vez nos han enseñado realmente a utilizar este tipo de técnicas de estudio? En el subrayado actuamos como Indiana Jones, el famoso arqueólogo que busca los tesoros más inverosímiles. Cuando subrayamos hacemos marcas, que son pistas de la comprensión que hemos tenido del texto. Por eso no debemos subrayar nunca en la primera lectura. Necesitamos un mapa completo. ¿Pero por qué? Porque con el subrayado nos convertimos en buscadores de ideas principales, es decir, del tema del texto, de lo que trata. Junto a estas ideas es probable que nos aparezcan palabras técnicas o palabras cultas que debemos descifrar con la ayuda de un diccionario, si desconocemos el significado, porque podemos caer en trampas en el camino. Por último, tenemos que señalar los datos y cifras que aportan los lugares, el tiempo, el modo en el que está escrito el texto, todo lo necesario para que el mapa pueda ser interpretado adecuadamente. Con el esquema hacemos nuestro propio mapa del texto. ¿Y cómo hacemos esto? Gracias al subrayado, el cual nos ha dado las pistas para seguir la ruta correcta y no perdernos. Lo más importante es que tengamos claro la jerarquía del texto, es decir, cuál es su idea principal, las palabras técnicas ocultas y los datos asociados a esta idea principal. Todo ello nos llevará al tesoro directamente, dejando de lado aquellas ideas secundarias, curiosidades o datos que son desvíos del camino. Hay muchos tipos de esquema. Yo te presento a continuación tres de los posibles. Puedes elegir uno de ellos o hacer tu propio tipo de esquema. Lo único que debes tener en cuenta es que en un esquema solo se deben escribir palabras clave o frases muy cortas. Un mapa solo contiene indicaciones muy breves sobre cómo llegar a la famosa X, ¿verdad? Pues aquí sucede lo mismo. Ahora, ¿cómo hacemos un resumen? El resumen es la redacción en un párrafo de las indicaciones dadas en el esquema, respondiendo a las preguntas: ¿cuál es el tema principal? Es decir, su idea principal, y cómo, cuándo y dónde se desarrolla. El objetivo es escribir con nuestras palabras el camino más corto para la interpretación del mapa, de tal forma que una persona que no ha leído el texto sepa exactamente de qué va sin acudir a él en ningún momento. Por eso, además de ser un texto propio e independiente, debe ser breve, entre 5 y 10 líneas según la extensión del texto original. Y por último, objetivo, es decir, no puede haber opinión personal, no puede existir en un resumen expresiones como en mi opinión o yo creo, etcétera, etcétera. Ya has visto la conexión entre subrayado, esquema y resumen. Ahora lo vamos a llevar a la práctica con un ejemplo. Vas a ser Indiana Jones en Santa Cruz del Islote. Primero, te dejo un minuto para que leas el texto sobre esta curiosa isla del Pacífico.
¿Ya lo tienes? Perfecto. A continuación voy a ayudarte en tus primeros pasos como cazatesoros. Subrayado en morado tenemos la idea principal. El título es muy útil, nos suele dar mucha información sobre esta idea principal, en este caso la isla más poblada del planeta. Además podemos ver que esta idea está repetida en el primer párrafo, Santa Cruz del Islote es la isla más poblada del planeta, y también en el último párrafo, en la isla con mayor población del planeta. En azul tenemos los datos que aporta el texto. Hay que añadir al esquema solo aquellos datos que tengan que ver con la temática, que sean importantes con respecto a esta temática. Y por último, tenemos en amarillo hectárea y densamente, que son palabras técnicas. Y aquí podemos caer en una de las trampas que os dije antes. Si no sabéis que el concepto de densidad de población hace referencia al número de habitantes de un territorio dividido por la superficie que vive en él, no entenderemos bien por qué es relevante Santa Cruz del Islote cuando hagamos nuestro esquema. Así, en nuestro esquema debemos destacar el nombre de la isla, Santa Cruz del Islote. La idea principal, la isla más poblada del planeta, y los datos asociados a esta idea, 1.200 habitantes y una hectárea de superficie, que es lo que nos marca la densidad de población, así como datos que nos aportan un contexto necesario, el lugar donde se encuentra la isla, enfrente de las costas de Colombia, y la comparativa con una de las islas más famosas y pobladas del mundo, Manhattan. Fíjate bien en la jerarquía, cómo va de lo más importante y cómo son sus relaciones. Con este esquema redactaremos el resumen, incluyendo la idea principal y los datos seleccionados. Recuerda, un resumen siempre es breve, de un solo párrafo, con nuestras palabras, objetivo, es decir, sin opinión personal e independiente, donde no es necesario acudir al texto para conocer por qué es importante Santa Cruz del Islote.